Como ya dijimos, a un circuito eléctrico lo podemos simbolizar como un bloque que está sometido a unos estímulos de entrada denominados excitaciones, debidas a la acción de los elementos activos, como las fuentes, originando una respuesta en el circuito, que son las tensiones y corrientes que aparecen en la red. Pero en un circuito eléctrico, además de los elementos activos que suministran energía eléctrica, también está compuesto por unos elementos que pueden estar disipando o almacenando energía eléctrica. A este tipo de componentes se les denomina pasivos y constituyen los receptores o cargas de una red. El término pasivo significa que los elementos no contienen generadores y en consecuencia no pueden aparecer ninguna tensión y corriente en sus terminales, si no se aplica una fuente de energía externa. Estos elementos son modelos matemáticos lineales e ideales de los elementos físicos del circuito, que individualmente pueden presentar las siguientes propiedades: disipación de energía eléctrica mediante calor en la resistencia, almacenamiento de energía en campos magnéticos por medio del coeficiente de autoinducción en una bobina, y almacenamiento de energía en campos eléctricos mediante la capacidad de un condensador. Las tres propiedades pueden darse en mayor o menor grado en el comportamiento de un componente de un circuito real. Por ello, las características de los componentes prácticos pueden sintetizarse por medio de una adecuada combinación de resistencia, inducción y capacitancia. El término resistencia o resistor se utiliza para caracterizar un componente de un circuito cuyo comportamiento se aproxima idealmente a un elemento resistivo puro. El término bobina o inductor se refiere a un componente de un circuito cuya principal característica es la inductancia. El condensador indica un componente de un circuito cuyo comportamiento se aproxima idealmente a una capacidad C pura. Los elementos R, L y C se suponen ideales, lo cual quiere decir que cada uno tiene unas propiedades únicas e independientes de las características de los otros. Se suponen también independientes de la frecuencia y de las amplitudes de la tensión y de la corriente. La propiedad eléctrica asociada con cada elemento R, L y C se considera como una unidad concentrada individual, localizada en un punto del circuito, aunque de hecho en un componente práctico como es el caso de una resistencia, la disipación de energía se produzca a lo largo de toda su longitud física. La suposición de elementos concentrados implica que el efecto que se produce al conectar una fuente se propaga instantáneamente a todo el circuito y la corriente resultante en un componente determinado es la misma en todas sus partes en cualquier instante de tiempo. Tal suposición simplifica enormemente el análisis de redes y es válida siempre que las dimensiones de los elementos individuales y de todo el circuito sean muy pequeñas. En caso contrario, se ha de reconocer la limitación del término elemento concentrado y se debe de tener en cuenta la naturaleza real de parámetros distribuidos. Cuando se estudian sistemas que trabajan a alta frecuencia, como ocurre en el caso de las microondas, no pueden aplicarse los conceptos de circuitos desarrollados y se deben emplear directamente las ecuaciones de Maxwell como expresiones más generales que describen los fenómenos electromagnéticos. El elemento del circuito que disipa energía eléctrica en forma de calor es la resistencia. En la figura se muestra el símbolo de la resistencia eléctrica, en el que se incluye el valor de la misma en ohmios y los sentidos de referencias asociados de tensión y corriente. En el caso de que la resistencia sea variable, se emplea el símbolo de la figura
indicando el rango de variación de la misma. Las resistencias regulables de pequeña potencia se denominan potenciómetros y la de gran potencia reciben el nombre de reóstatos, que pueden ser a su vez de arranque, de regulación y de carga. En el caso de resistencias reales, hay que tener en cuenta, además del efecto de resistencia, el efecto de la inducción, que será tanto más importante cuanto mayor sea la frecuencia de la corriente. En este caso, el circuito equivalente de la resistencia real, teniendo en cuenta el efecto de inducción, es el indicado en la figura. Mientras que no se diga lo contrario, se supone que se trabaja con resistencias ideales. El concepto de resistencia se utiliza también para definir dos términos muy comunes en teoría de circuitos: el cortocircuito y el circuito abierto. Un cortocircuito es un conductor ideal que se une entre dos puntos, haciendo de este modo que su resistencia sea 0 ohmios. El cortocircuito puede llevar cualquier corriente cuyo valor depende del resto del circuito, pero la tensión entre sus terminales es siempre 0 voltios. Al contrario, un circuito abierto representa una ruptura del circuito en ese punto, por lo que no puede circular corriente. Se puede considerar como un circuito con resistencia infinita o conductancia cero, y que puede tener cualquier tensión que depende del resto de la red. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.